Bueno, opté por hacer este material debido a que se me es un poco cansador explicar uno por uno o por grupo la utilización o el uso del Word y el Excel. Muy independiente si tienen este material o de anteriores semestres, la explicación es la misma. Debe quedar claro que este material no se los va a hacer el examen, pero sí les va a ayudar mucho en cuanto al tiempo, ¿sí? El Word, que es prácticamente muy sencillo de utilizar. Aquí siempre le van a dar a habilitar contenido. Si ustedes lo utilizan a menudo ya no le va a aparecer, pero si es la primera vez le va a aparecer. Entran al menú de vista, macros, ver macros, aquí le dan enter o le dan ejecutar. Y van introduciendo lo que le va pidiendo. Si, por ejemplo, este para gas, le dan, suponiendo que es de 300, que salen, no sé, 4 filas, 5 columnas, de 2 centímetros por 2 centímetros, 3 centímetros, 1000 metros. Siempre cuando ustedes, ya sea que lo hagan en computadora o a mano, traten de ser lo más detalloso posible. Esta intersección de aquí simplemente es para poder ubicar el centro de la celda. Esta macro solamente le va a hacer una grilla con celdas cuadradas y rectangulares. Y solamente imprimen y ya está. En cuanto al Excel, de la misma manera. Como ustedes ya saben, hay dos grupos. Los que están con el ingeniero GC y los que están con la ingeniera DT. Los que están con el ingeniero, el área de drenaje ya es dato. Entonces ustedes simplemente introducen aquí, seleccionan aquí el tipo de yacimiento y introducen aquí la escala y ya van a saber las dimensiones de la celda para hacer su grilla. ¿Sí? Y empiezan a rellenar los siguientes datos: el factor volumétrico, factor de recuperación, el YEL, y aquí no se olviden seleccionar en qué unidades se encuentra el espesor neto. Y aquí ponen la I y la J que le salió. Y le dan a empezar. Pero para los que están con la ingeniera, mayormente no es dato el área de drenaje, entonces ustedes tienen que calcular. Deben entender que todos mis Excel, lo que son celdas blancas, es para introducir datos. Las que ya son celdas a color, es lo que ya está calculando. ¿Sí? Entonces aquí ustedes introducen lo que es la escala, la distancia entre pozos, no se olviden que es la mínima. Entonces automáticamente le calcula el radio en centímetros, el radio en metros, el área en metros cuadrados y luego la convierte a acre. Ya. Luego aquí introducen lo que es la selección del área de drenaje correcta. Como ustedes saben, tienen un rango. Bueno, luego le calcula el área en metros cuadrados. Utilizando la fórmula del cuadrado calculan el lado de la celda en metros y con escala lo lleva a centímetros. Mayormente los que están con la ingeniera optan por redondear este valor. Los que están con el ingeniero trabajan con 3.3, ¿no? Para eso es la macro. Bueno, entonces, como ustedes redondean, tienen que volver a recalcular cuál es el área de drenaje que genera ese nuevo tamaño de la celda, que va a ser de 3 centímetros. ¿Sí? Calcula el lado en metros, el área en metros cuadrados y lo que es el cálculo área de drenaje. Luego tenemos para el tamaño de la grilla. Entonces aquí ustedes introducen el eje longitudinal, el eje transversal en centímetros, y como ya tienen aquí automáticamente el tamaño de la celda, para una celda cuadrada, ya le calcula que van a ser 8 cuadraditos en I y 4 cuadraditos en J. A veces le piden, ¿no?, cuáles son las longitudes
o las dimensiones de la estructura en kilómetros. Entonces aquí ya se lo calcula automáticamente. A veces también le da las dimensiones de la estructura en kilómetros y ustedes necesitan saber cuánto va a ser en centímetros para poder dibujarlo. Hacer una estructura más o menos algo que se acerque a lo real. ¿Sí? Una vez que tienen el área del drenaje, vuelven acá y aquí recién introducen ese valor. Bueno, una vez que ya sepan cuántas son las I y cuántas son las J, vamos a poner aquí 8,4. 8,4. ¿Sí? Entonces ahí le dan a empezar. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que introducir es toda la fila de lo que es área. Bueno, aquí ya le genera la IJ, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3, bueno. ¿Sí? Introducen todas las áreas. Aquí ya le calcula el área en acre o corrección de área, le llaman en algún grupo. El espesor neto, que lo deben sacar del mapa isópaco. Isoporosidad introducen, isosaturación y le calcula lo que es el gas in situ, el gas producido, el condensado in situ y el condensado de producido. Dependiendo en qué grupo se encuentren, aquí tienen una sección de fórmulas, deben tener cuidado. Este Excel ahorita está adecuado para lo que es el P1. Varía un poco en cuanto a los grupos, pero no es mucho, lo voy a adecuar para ambos grupos. En cuanto a lo que es el condensado, tiene que tener cuidado. Un grupo ocupa el GI y el otro grupo ocupa el GP. ¿Sí? Ambos multiplican por Y. Pero el condensado que ocupan es el condensado con el GI. El otro grupo ocupa con el GP. Deben preguntar a sus docentes con cuál van a trabajar. Lo mismo para el gas liberado. Uno ocupan el NI, otros ocupan el NP. ¿Sí? Okay. En caso de que no tengan el H neto, tienen aquí una sección para calcularlo. Introducen la tope base, el ángulo de cruzamiento, la relación neto-gross y aquí le va a calcular el gross y el H neto. Como ya les dije, dependiendo en qué grupo se encuentre, esta fórmula va a variar. Para los del P1 multiplican por el coseno del ángulo, para los que están en el otro grupo no multiplican por el coseno del ángulo. ¿Sí? Nada más. Luego, a veces necesitan calcular el desplazamiento del pozo. Lo mismo, tope, base, ángulo y ya les calcula aquí el desplazamiento en metros. Si ustedes introducen aquí la escala, aquí les va a botar ya en centímetros. Volvamos. Una vez que ustedes introducen acá su porcentaje de área, no sé, ustedes lecturan y todo eso. Esto es lo que dice celda. Si ustedes le dan aquí una pestañita y chequean aquí lo que dice inactiva, porque automáticamente ya les muestra cuáles son activas e inactivas. Chequean la inactiva, le dan a aceptar y solamente se van a quedar con las activas. Entonces es mucho más fácil rellenar así. ¿Sí? Copian, imprimen y ya. Pero para copiar los resultados finales ustedes tienen que volver a activarla. Porque lo que van a copiar es esto de acá. Para sus conclusiones. Como ya les dije, aquí por ejemplo, como este aquí es para gas, le va a sacar el condensado. Pero le sacan los dos, condensado para in situ y condensado para producir. Ustedes solo deben copiar del que les pida. Si les pide condensado de in situ o condensado de producido, dependiendo en qué grupo se encuentren. Pero les calculan los dos, ¿ya? Que está en esta parte acá. Ahora, para los que están con la ingeniera, ellos aplican lo que es otro método más, un método adicional. Entonces necesitan extraer los datos estadísticos. Entonces en esta parte también le va a calcular eso. ¿Sí? Ustedes simplemente copian para poder meterlo al Monte Carlo. Y aquí también limpian. Y también sí que necesitan calcular el factor volumétrico del gas o la desviación, el factor de desviación. Lo calculan acá, introducen aquí la gravedad específica. Les va a calcular aquí dependiendo las condiciones en las que se encuentren, les va a calcular.
le voy a calcular las dos. Entonces ustedes acá ya tienen que poner lo que es la presión y la temperatura de cimiento, pero acá ustedes tienen que introducir cuál de las dos están optando utilizar. Por ejemplo, yo estoy optando esta de aquí, entonces estoy copiando esos valores. ¿Sí? Lo que está con celdas blancas es lo que ustedes van a introducir. Entonces ya le calculan las condiciones pseudocríticas. Con pseudocrítica, aquí se copia automáticamente y ya calculan Z. Entonces con Z ustedes ya pueden calcular el factor volumétrico. ¿Sí? Aquí tienen que introducir nuevamente lo que es la presión y temperatura del cimiento. ¿Por qué tienen que introducir nuevamente? Porque a veces ya es dato Z. Entonces ya no necesitan hacer todos estos pasos, directamente ponen presión y temperatura de Z y calculan el factor volumétrico. Aquí está la correlación que se utiliza. Ok, formulario, como ya les dije, voy a corregir esto. Voy a adecuar aquí para los dos grupos. Y aquí en caso de que tengan que hacer diferentes tipos de grilla. La cuadrada es muy sencilla, como ustedes ya saben. La rectangular. He visto que hay casos en que les da I y hay casos en que les da la J en metros, ¿no? Entonces, para el primer caso solamente ocupan todo esto aquí. ¿Cuál es la celda blanca? Zona I. Entonces, introducen este aquí, les va a calcular ya las J. Entonces, aquí ya van a obtener la I en centímetros y la J en centímetros. Y ya tienen las dimensiones para hacer su celdita. En el caso 2, la celda blanca es la J. Entonces, introducen ahí la J, les calcula ahí. Y aquí ya les muestra en centímetros. Y dibujan. ¿Sí? En caso de que utilicen un hexágono, esto mayormente es para práctico 1, supongo que ya habrán pasado. Ya les muestra o les calcula aquí todas las dimensiones que necesitan para poder dibujar su hexágono. Si lo van a hacer en computadora, simplemente necesitan la altura y el ancho. ¿Sí? Pueden, ¿cierto? Sacan un hexágono, ponen ahí, por ejemplo, esta de aquí tiene 220 acres, con esta escala aquí, sale que la altura es de 3 centímetros. Entonces se viene acá, 3 centímetros, y el ancho es de 3.52. 3.52 y aquí le voy a poner 305 para que no se enoje. ¿Sí? Y ya está. Esa es su grilla o su celda con 220 acres. Entonces lo que ustedes hacen es simplemente copiar, pegar y lo van armando. Yo lo hacía así, mucho más fácil. ¿Sí? Entonces lo que hacen es copiar y van generando así su grillita. Sencillo, ¿verdad? Y así van haciéndolo todo. Y es eso prácticamente lo que es el Excel. Es muy sencillo. Ustedes lo pueden rehacer si quieren, reproducir. Pueden copiarse todo lo que quieran, no pasa nada. ¿Sí? En cuanto a una explicación breve, como ustedes saben hay dos grupos, ¿sí? En cuanto al avance. Esto aquí es lo que ustedes van a hacer y esto aquí es lo que ustedes necesitan. Todo esto de aquí es el 100% de la primera parte. Esta primera parte, este 100% para los que están con el ingeniero, corresponde a un 70% para los que están con el ingeniero. De un 30 a un 20% corresponde lo que es el uso del Monte Carlo, del simulador. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes necesitan saber son escalas. Eso ya saben hacer. Coordenadas UTM, trigonometría, proyecciones. El ingeniero le llama proyecciones ortogonales para hacer lo que son vista en perfil o vista en planta. ¿Sí? No se olviden hacer su corte transversal, esa cocina estructural. También necesitan lo que es de reserva 1, el cálculo de volumen in situ por el método volumétrico. Y lo que es la realización de los mapas ISO. Es muy sencillo esto. Hay muchas formas de realizar esto. Pero lo que tienen que entender es que cuando ustedes realizan su mapa ISO, se le llama a eso distribución de parámetros.
una distribución de parámetros es simplemente una distribución de los parámetros de saturación, porosidad y el espesor. Cuando ustedes hacen su mapa ISO, lo que están haciendo es distribuir los valores de saturación en toda la estructura. Entonces, eso es una distribución de parámetros. Si ustedes entienden ese concepto tan sencillo en la primera parte, la segunda parte es un regalo. Pero si les cuesta entender esto, les va a costar un poquito. ¿Sí? Y tienen que entender que todo lo que es la primera parte es más fácil que la segunda parte, ya que la segunda parte es mucho más largo, tiene mucho más métodos. ¿Ya? Entonces lo que van a realizar ustedes es una construcción de la grilla, muy sencillo, lecturar los valores de cada propiedad de cada celda, o sea, los mapas ISO, y lo que es el cálculo del volumen in situ por celda, ¿sí? Que esto de aquí se lo va a hacer el Excel. Luego hay algunas cositas extra como celdas activas, inactivas, longitudinal, que son regalitos que hay, ¿no? Lo único difícil en toda esta primera parte es esta parte de acá, que ni siquiera es difícil, solo que es muy moroso, ¿ya? En cuanto al tiempo de realización, los que están con el ingeniero tienen el tiempo contado, así que el Excel y el Word le va a ayudar muchísimo. Para los que están con la ingeniera, sí le va a ayudar, pero ustedes tienen mucho más tiempo para hacer su examen, pero es mucho más largo. Eso también tienen que tener en cuenta. Y son dos partes, por así decirlo. La primera parte hacen por el método estático o los modelos estáticos y el otro con los modelos estocásticos. En cuanto a dificultad, yo digo que los que están con el ingeniero es un poquito más fácil, pero necesitan velocidad. Los que están con la ingeniera es accesible, sí, pero necesitan leer. Antes de que ustedes hagan el examen, tienen que leer. Ese es el problema que tienen ustedes, no leen. Al no leer no interpretan bien lo que le está pidiendo la ingeniera. Y sí, es un poquito más complicado. El ingeniero sí tiene algunos tombecitos, pero es fácil darse cuenta. En cuanto a los pasos, el ingeniero sí tiene 7, 8 pasos, 10 pasos a seguir. Que para la primera parte son 7 o 8, si no recuerdo mal. ¿Sí? Paso 1, paso 2, paso 3 y van haciendo así. Para los que están con ingeniero no tienen pasos, pero por lo menos necesitan poner conclusiones o resultados finales al final de su examen. Bueno, eso es todo. Quizás lo hice muy rápido, no sé. Quizás haga algunos videitos cortitos para estas cositas de acá. Dependiendo, ¿no?, del interés que tengan. Voy a ver eso y el tiempo, creo que su examen está muy cerca. Sí. Vamos a ver eso. Bueno, espero que les sirva.